Como una queja errante en la campiña va brotando el eco vago de mi canto. 20 horas justito, muy pero muy buenas noches, Canal 2, la televisión de San Roque, nuevamente viernes. Y como siempre, los viernes presente Don Adolfo, faltó unos días y ustedes empezaron a pedir por Don Adolfo. Hoy nos va a contar historia y vivencia de San Roque, lo que tenemos, este programa muy especial que nos ven a través de la web, a través de Panorama San Roque. Y lo ven a él desde muy lejos, así que hoy tenemos las historias del primer maestro sanroqueño. Muy pero muy buenas noches, Don Adolfo, bienvenido a Canal 2. ¿Qué tal, Chicha? Buenas noches, mi saludo a la televidente. Bueno, después de una pequeña pausa, volvemos otra vez. Te comentaba recién fuera de cámara que estuve visitando a mis nietas en Zárate. ¿Cuántas nietas tiene? Tengo 2 y te manda saludos Brisa Estefanía. Muchísimas gracias. Brisa Estefanía, muchísimas gracias por los saludos. Y María Victoria, porque se va a enojarse. María Victoria, un beso grande. Tengo una niña de 15 años, ¿no? La mayor. Sí, hace la mayor y está 9. Me fui al cumpleaños de ella. Buenísimo, saludos entonces para María Victoria y Brisa Estefanía. Saludos mis niñas, ahí que, bueno, me conocen ahora a través de este programa, que tu abuelo es acá el mejor historiador que tenemos en San Roque, así que gracias a ustedes, porque ustedes también siguen a través de internet y esa es la maravilla que uno tiene para que nuestra familia no nos extrañe tanto. Así que bueno, hoy vamos a empezar entonces con el primer maestro de San Roque. De San Roque, el primer maestro normal recibido. Hace el 15, hace unos días nomás, era un aniversario de la muerte de él. Fue una de las personalidades tal vez brillante que tuvo San Roque. Nació aquí en San Roque, ahí por Vaiviene y Martínez de Ibarra, ahí donde vivía don Elicer, ahí muy cerquita a la comisaría. Se llamó Pedro Benjamín Serrano y nace un 12 de marzo de 1865, es decir, casi diríamos en plena invasión paraguaya, cuando más o menos da comienzo a la guerra del Paraguay. Y hay otro maestro serrano que muchos lo van a encontrar en el cementerio, que es Simón Serrano. Es un hermano mayor de Pedro Benjamín. Nada más que ese era maestro Flor de Ceibo, le decían, que era sin título. Es por eso le decían claro, así. Flor de Ceibo, todas las personas antes que tenía conocimiento, vamos a decir, en el pasado, a veces el gobierno le contrataba y enseñaba como maestro. En cambio, Pedro Benjamín ya es recibido, el primer maestro normal. Simón Serrano, el que está enterrado en el cementerio, tiene una placa enorme. Tal vez la trascendencia de él que haya sido maestro de un gran historiador como es Saturnino Muniagurria. El padre de Saturnino Muniagurria, que era Carlos Muniagurria, le contrató, ahí en el Campo del Lago vivían los Muniagurria, y fue maestro, tenía 13 alumnos. 13 alumnos, 13 alumnos en la zona tenía rural. Simón Serrano, es hermano. Yo hace poco descubrí que era hermano, porque yo siempre le encontraba, pero ahora encontré el certificado de defunción, sí. Ahí ya me doy cuenta. Ahí se dio cuenta. Me doy cuenta, me facilitaron esto del registro civil y es hermano de Pedro Benjamín. Y Pedro Benjamín, del que vamos a hablar hoy, en los primeros años de su vida, pasa acá en San Roque, él hace su primaria acá. Y va a estar en San Roque hasta 1880. Y de ahí viaja a Corrientes, donde ingresa en el Colegio Nacional. Y de ahí en 1883, fines de 1883, se va a recibir de maestro normal. Pedro Benjamín Serrano viene acá a San Roque, a su pueblo, y va a trabajar 4 años como preceptor acá en su pueblo. Después viaja a Buenos Aires, vía Paraná, vamos a decir, precisamente el barco se llamaba Río Paraná. Va hacia Buenos Aires con destino a San Martín de Buenos Aires, donde va a trabajar en la Escuela de Arte y Oficio. Y va a estar unos años. Después, cuando se funda la Escuela Normal
mixta de esquina, él acude al llamado de Alfredo J. Ferreira. Eran amigos. Y viene en esquina, por supuesto, a ejercer ahí. Ahí se encuentra con unas maestras norteamericanas que Sarmiento había traído de Estados Unidos, que es Isabel y Raquel Kins, que van a trabajar, van a ser muy amigas y van a trabajar en esquina. Y estando Serrano ahí en la escuela normal, ejerciendo en la escuela normal de esquina, también va a ejercer en la escuela normal de Goya. Es decir que... Y bueno, estando en esquina, él va a contraer enlace matrimonial con una caracterizada niña de ahí del lugar, Francisca Soto, que con ese matrimonio van a tener 4 hijos. Tal vez la menor es la que más vamos a decir, nombrada, vamos a decir que se casa con Luis Canevaro, que era Jacinta era la menor, la menor claro, de las hijas. Juana Jacinta, esa se casa con Luis Canevaro en Goya. Después Miguel, Juan Pablo era médico, así que todos eran profesionales. Y él, estando en Goya, va a incursionar después en la política y va a ser electo diputado por el Partido Liberal. Y luego va a ser senador. Y ahí se traslada a Corrientes él, para ejercer la función de legislador. Lo que le hicieron la biografía de él, recuerda que nunca faltó una sesión. ¿Qué ejemplo sanroqueño? Un ejemplo, es lo que no hay ahora acá. Claro, y muchos proyectos de él se convirtieron en ley, siempre apuntando a la educación pública, a la educación popular, decía él, apuntado. Fue un gran maestro Serrano. Y en Corrientes él va a ejercer también en su viejo colegio, que le vio como alumno, le va a ver como maestro en el Colegio Nacional, y también va a trabajar en la escuela normal. Es profesor de dibujo, de composición, de lengua nacional, decíamos que el castellano ejercía, y literatura. Esas 4 materias que él daba a Pedro Benjamín Serrano. Pero este hombre, brillante la vida de él, te digo, porque también integró comisiones, por ejemplo, la Asociación de Docentes, primer asociación directiva de docentes, él va a ser integrante de y también va a ser secretario de prensa de la comisión, del círculo de prensa de Corrientes. Serrano va a ser un pionero de las artes gráficas en Corrientes, un gran fotógrafo. Y él, estando en Corrientes, va a dar nacimiento a 3 obras monumentales, que el que nos gusta historia, siempre ocupamos el trabajo que son Guía General de la Provincia de Corrientes. Son 3 libros que sacan 3 versiones, 1901, 1904 y 1910. El de 1904, él recibe un premio internacional de los Estados Unidos, una medalla, en San Luis, Missouri, creo que esa medalla él le dedica al padre, con el guía de 1904. Y el guía de 1910, tal vez uno más grande, porque tienen 985 páginas. Es una obra monumental que hizo este hombre. ¿Y qué son los guías? ¿Qué contiene? Es la fotografía de Corrientes, por no decir la radiografía, en los por tradicional, eso la cantidad de páginas. En lo tradicional, en lo geográfico, en lo histórico, en lo estadístico. Todos los que nos gusta escribir, sobre todo en historia, vamos a consultar con Guía General de la Provincia de Corrientes de Benjamín Serrano. Es una obra imperecedera, queda para siempre. Yo digo, lo que le habrá costado a este hombre hacer ese trabajo, porque fallece joven, 45 años. Muy joven. Muy joven. Y muere de peste bubónica. El 15 era el aniversario de la muerte, de 1910. Es decir, que él muere en nuestro centenario.
Y fíjate que el último guía él presenta en 1910 y precisamente le dedica a nuestro centenario. Es el último guía dedicado a nuestro centenario. Yo te digo que conozco los 3 guías. 2 tengo en mi poder, el 1904 y el 1910. Son obras es un material de consulta. El que nos gusta escribir, al que nos gusta la historia. Siempre en un libro histórico, en las fuentes bibliográficas, vamos a encontrar Guía General de la provincia de Corrientes de Benjamín Serrano. También hizo un libro de aritmética, ese no conozco, pero aritmética elemental escribió este hombre. En 1910, Corrientes le encomienda ornamentar la bandera de Corrientes en nuestro centenario, en la rural de Buenos Aires, era el año de su muerte. Y el 15 fallece. Él fallece de peste bubónica, transmitida por la rata. Sí. Pero en ese momento no sabían, era una epidemia que llegaba en Corrientes, un terror para Corrientes. A él los medios se enteraron unos días después de su muerte. Muere, vamos a decir, en soledad, en el silencio. El féretro de él fue acompañado por un carrito tirado por 2 mulas. También el cortejo de él fue otro carrito tirado. Y las autoridades sanitarias pidió que se le entierre 7 metros en una fosa común. Los archivos de él, investigación, fueron quemados todo por orden de las autoridades sanitarias. Claro. Claro, Es para evitar contagios. No sabían de qué enfermedad se trataba. Tenía 45 años. Cuando la Asociación de Maestros inaugura el panteón en el cementerio San Juan Bautista, traslada su ceniza. Es decir, se inaugura con la ceniza de Serrano el panteón de los docentes y quedó en custodia de los docentes. Un gran homenaje le hicieron en el año 1922 que se inaugura el panteón. Yo tengo en mi poder los discursos que dieron los alumnos. Fue una maravilla este maestro. Fue librero también para abaratar los costos. Después tuvo una comisión también que no se llegó a construir un panteón para los vamos a decir, los héroes de pago largo del primer enfrentamiento que tiene Corrientes contra la tiranía de Rosa. Él y otro sanroqueño que era el doctor Matí Goitia, pero no se llegó a construir, pero él integraba esa comisión para construirle a estos muertos, vamos a decir, de pago largo. Bueno, ya vimos cómo fue brillante la vida de este maestro, y él estando en Corrientes, él enviudó y se vuelve a casar en Corrientes con Virginia Pucharello. De este matrimonio van a ser un médico afamado que muchos se van a recordar, que es don Osvaldo Benjamín Serrano, médico especialista en la garganta, nariz, garganta y oído. Él trabajaba en el sanatorio del Litoral. Después había unas mellizas, que eran Miguel y Rosa Leticia. Rosa Leticia estuvo en un homenaje que le hicieron en una escuela de 9 de julio que lleva el nombre de él, la escuela número 1 de 9 de julio, lleva el nombre de Pedro Benjamín Serrano. Es decir, en 1915 le colocaron como patrono, es decir, 5 años después de su fallecimiento. Y en un homenaje hace unos años nomás, yo suelo tener el recorte de diario, estuvo ella, pero ya tenía como 90 años. Esta Rosa Leticia se dedicaba a la caridad, era de la Comisión de la Acción Católica de Corrientes. Así que, como Caritas más o menos, algo así. Claro, era una dama que se dedicaba a eso. Y Serrano fue médico, Benjamín Serrano. Bueno, ahí conocemos la vida de este maestro, del primer maestro normal. El primer maestro normal que pasó por San Roque. Y usted tuvo también maestros de lujos, ¿no? Nos gustaría que nos cuente un poquito para conocer un poco más de lo que pasaron por usted,
Para que salga usted así tan... Sí, mi maestro, el primer maestro que tuve vivió aquí cerca, que era un Iber Beltrán, sí, aquí cerquita, acá armado nomás, en Iber. acá nomás, de a pasitos. infantil se llamaba primer grado. Después fue la señorita Celia, era una correntina que paraba en Nueva Abraham. Esa fue de superior sería. Y de tercer grado era la señora Álzaga, que era la señora de un jefe de la estación. Después en tercer grado le tuve la señora Chinfié, Abraham de Cardoso. Fíjate lo que fue mi maestra. La señora Chinfié es la que bautizó el nombre con García de Cosio al colegio. Ella emocionó ese nombre. Y aparte que de la primer comisión directiva para fundar el colegio. Una mujer que trabajó mucho en la parte social, sobre todo en la parte educativa. Sí. No hay que olvidarse de la señora Chinfié, Abraham de Cardoso. Otra maestra que tuve, la señora Nori Torreblanca de Paceto, que vive todavía, la señora Nori. La señora Nori también es profesora fundadora del colegio, era profesora de educación física, de la primer tanda de maestros. Y aparte ella integró, fue directora de cultura. Ella le colaboró con el padre Romero para fundar el museo. La señora Nori, la encargada con los alumnos de la escuela normal del colegio Juan García de Cosio. Ellos armaron el museo. Y también era integrante de la primer comisión del canto argentino, Copeficar. Es una excelente maestra la señora Nori. Después también tuve una maestra, porque yo terminé en la nocturna. Después pasé a la nocturna. Chiquita Toniani de Suárez, la mamá de Marta Suárez. Era mi maestra, falleció siendo mi maestra, una gran maestra. Yo recuerdo que le iban a despedir el señor Saúl, profesor, excelente profesor que tuvo San Roque, Saúl Montenegro, y comenzó el discurso y no se animó, no pudo. Sí, no pudo despedirlo. Yo recuerdo de la señora Chiquita Toniani. Después Oscar Domínguez, Carlos Montiel también, que tengo un recuerdo muy lindo con Carlos María Montiel. Y esos fueron mi maestro de... Antes nosotros le apreciábamos mucho a nuestro maestro, se vivía en otro tiempo. Así claro. Yo así recuerdo una vez vi el llanto de sus alumnas cuando Susana Roldán era una mercedeña. Se despedía a sus alumnos, cómo lloraban desconsoladamente las alumnas de ella. Era una mercedeña. Y había otra forma de respeto hacia los maestros. Sí, no, todo era muy distinto. Fíjate, vamos a ubicarnos a esa época, se le apreciaba mucho respeto al maestro. Bueno, mi homenaje también a mi maestro en Serrano, excelente maestro que tuvo San Roque, el primer maestro recibido maestro normal. Así es, vamos a un pequeño corte, ¿le parece? Y seguimos y ya nos estamos despidiendo. Ya nos estamos despidiendo, un Chicha. Corte pequeñito y ya regresamos. De blanco jazmín. Y así regresando nuevamente ya al último tramo de nuestras historias, vivencias de San Roque. Bueno, cuénteme todo lo que le faltó, un poquito más. Sí, ya te iba a contar que el papá, Serrano tenían 8 hermanos, 3 varones y 5 mujeres, eran una familia numerosa. El papá se llamaba Pedro Erasmo Serrano y la mamá Juana Domínguez. El papá participó mucho yo encuentro mucha firma de él en los documentos de la iglesia, como testigo, sí. Se ve que era una persona caracterizada también, porque el biógrafo de él dice de una familia humilde, sí, una familia numerosa, pero el padre, yo le encuentro, participó mucho en nuestra historia, en los documentos, en casamiento, así como testigo.
o tal vez porque vivía cerca de la iglesia. Claro, puede ser, puede ser. Porque fíjate vos, Licer fue uno de los que más testigos salió de la policía, siempre nos mandaba a que vaya a Licer. Claro. Y bueno, y Serrano vivió ahí en esa zona. Ahí pero Serrano tenía un ranchito ahí. Estaba a mano. Serrano tenía un ranchito. Yo todo esto, la ubicación, sé porque se rescató los títulos viejos y ahí están las ubicaciones de casas que ya no están, pero las familias que vivieron. Después Serrano, Pedro Benjamín Serrano, Pedro Erasmo se cambian a Bellavista, los padres de este maestro. Están un tiempo, después van a Goya y ahí fallece el padre de Serrano, porque inclusive el maestro fue a cuidarle, estuvo un tiempo ahí en Goya. Cuenta el biógrafo. Fíjate vos, cuando hizo 100 años el nacimiento, que él se hizo un libro, Vida y Obra, Vida, Acción y Obra de Pedro Benjamín Serrano. Y yo en el 2010 mandé a hacer una reedición, yo tengo ese libro. Claro, y ahí en ese libro de Serrano está también 100 años de la efeméride de la instrucción pública. Es decir, 100 años, ahí nos enteramos de los primeros maestros que tuvo San Roque, pero no maestro recibido. En 100 años, un siglo. Ese está en el libro Guía General de la Provincia de Corrientes de 1910 de Serrano. Y en este librito de la vida de Serrano también está. Es muy lindo. Yo mandé a hacer una reedición que muchos maestros yo les vendí acá que tienen ese material muy lindo. Inclusive mandé uno en la escuela de 9 de julio, que dio al nombre de este sanroqueño. Pero es brillante y mirá que muere joven y lo que hizo. Fíjate que en mi libro yo tengo la estación en construcción de San Diego, que es Mantilla, extraído del libro de Serrano. También del libro. Claro, libro porque era un gran fotógrafo. Y fíjate vos, para la época, viajar a los pueblos, porque no teníamos ferrocarril todavía. No, y además sacar las fotos y hacerlas revelar, porque ahora es distinto. En mi libro está, cuando toco la parte Mantilla de San Diego, está la foto en construcción de la estación, extraído del Guía General de la Provincia de Corrientes de Serrano. No, fue un gran fotógrafo. Uno mira esa obra, el trabajo de él y el desgaste que habrá sufrido este hombre. Pero cómo se dedicó a la educación, mira, es brillante la vida. Y fue diputado y senador por el Partido Liberal. En corto tiempo, porque 45 años, todo lo que seguía viviendo, lo que hubiese hecho, ¿no? Y vos fíjate que estando en Buenos Aires, él tuvo la oportunidad de acompañar el féretro de Mitre. Él escribe al papá y le cuenta. Era admirador mitrista, era liberal, ¿viste? Y le cuenta al padre. Bueno, Chicha, un placer nuevamente. En el próximo viernes vamos a venir con otra historia. Pero por supuesto, porque usted tiene historias para contarnos muchísimas, así que entonces historias y vivencias de San Roque, siempre con el señor Adolfo Pros. ¿Adolfo cuánto es usted? Adolfo Gabriel. Adolfo Gabriel, su hijo tiene el profe, su nombre. Nos estamos encontrando entonces el próximo viernes y toda la semana usted va a estar viendo si se perdió ahora. Lo vuelve a revivir en toda la semana y que nos cuenta ricas historias de nuestro querido San Roque y todo lo que falta por contarnos. Nos encontramos el próximo viernes. Canal 2, la televisión de San Roque en todo momento. Hasta entonces. Ahora que ya me siento morir y al cielo para partir.